Historias del cartel. El narco que dominó el opio mundial. Mientras el mundo miraba hacia América Latina. Y los nombres de grandes capos llenaban titulares. En otra parte del mundo, lejos de las cámaras, un hombre construía un imperio aún más grande. Un imperio basado en una de las drogas más antiguas y poderosas de la historia. El opio. Un hombre que no solo fue narcotraficante, también fue líder militar, estratega y gobernante en las sombras. Su nombre es Kun Sa. Y esta es su historia. Kun Sa nació en 1934 en una región montañosa del sudeste asiático, en lo que hoy se conoce como Myanmar, anteriormente Birmania. Desde joven, creció en un entorno marcado por conflictos, pobreza y falta de control estatal. Era una zona donde la ley no siempre existía. Y donde el poder lo tenía quien podía imponerlo. En esas montañas, una planta dominaba la economía. La amapola. De ella se extraía el opio, una sustancia que durante siglos ha sido utilizada tanto con fines médicos como para el consumo ilegal. Kun Sa entendió algo desde muy temprano. El verdadero poder no estaba solo en la tierra, sino en lo que esa tierra podía producir. Comenzó involucrándose en el cultivo y comercio del opio, aprendiendo cada parte del negocio. Pero a diferencia de otros, él no quería ser solo un intermediario. Quería controlar todo. Producción, transporte y venta. Durante los años siguientes, Kun Sa empezó a construir su propio ejército. No era solo un narcotraficante. Era un comandante. Reclutó hombres, entrenó soldados y estableció control en regiones enteras. En una zona conocida como el Triángulo de Oro, donde convergen Myanmar, Laos y Tailandia, comenzó a consolidar su poder. Ese lugar se convertiría en uno de los principales centros de producción de opio del mundo. Y Kun Sa, en su principal líder. A diferencia de otros capos, su poder no dependía únicamente del dinero. Dependía de su capacidad militar. Controlaba territorios, rutas y poblaciones enteras. En muchos sentidos, gobernaba. Su ejército protegía los cultivos, aseguraba las rutas y enfrentaba a cualquier enemigo que intentara desafiarlo. Durante los años 70 y 80, su imperio creció de manera masiva. Se estima que gran parte del opio que circulaba en el mundo provenía de las zonas bajo su control. Su influencia se extendía más allá de Asia. El opio era procesado y convertido en heroína, que luego era distribuida a nivel internacional. Millones de dólares fluían constantemente hacia su organización. Pero con el poder, siempre llega la atención. Gobiernos y agencias internacionales comenzaron a poner sus ojos en él. Su nombre empezó a aparecer en reportes, investigaciones y listas de los hombres más buscados. Kun Sa no se escondía. De hecho, en ocasiones daba entrevistas. Se presentaba a sí mismo no solo como narcotraficante, sino como un líder político. Alguien que, según él, luchaba por su pueblo. Esa dualidad lo hacía aún más complejo. ¿Era un criminal o un gobernante en una región olvidada? La respuesta dependía de quien la contara. A medida que pasaban los años, la presión aumentaba. Ejércitos, gobiernos y fuerzas internacionales intensificaron sus operaciones en la región. El cerco comenzaba a cerrarse. Pero a diferencia de otros capos, Kun Sa no cayó en una redada. Ni fue capturado en una persecución. Su final fue diferente. En la década de los 90, tomó una decisión inesperada. Se rindió. Pero no en las condiciones que muchos esperaban. En lugar de ser extraditado o encarcelado de inmediato, llegó a un acuerdo con el gobierno de Myanmar. Un acuerdo que le permitió retirarse, dejar atrás su imperio y desaparecer de la escena pública.
Para muchos, fue un final impensable. El hombre que dominó el opio mundial no murió en una balacera, ni terminó en una prisión extranjera. Se retiró. Vivió sus últimos años lejos del poder que alguna vez tuvo. Murió en 2007. Pero su historia dejó una marca profunda. El imperio que construyó no desapareció por completo. El negocio del opio continuó y nuevas figuras tomaron su lugar. La historia de Kunsa es diferente a la de otros capos. No se trata solo de violencia o persecuciones. Es la historia de un hombre que entendió el poder de los recursos, que construyó un ejército y que llegó a controlar una parte clave del mercado mundial de drogas. Pero también es la historia de un final inesperado. Porque en un mundo donde casi todos caen, él eligió cuándo detenerse.